M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos, un poquito retrasados, mil disculpas por eso. El tráfico causó problemas a nuestra invitada, que es la doctora Gabriela Obando. La doctora Obando va a hablarnos y vamos a conversar con ella sobre el Código Orgánico Administrativo. Este código que fue aprobado y vetado por el presidente de la República, saliente por el expresidente, digamos, Correa, pero que adicionalmente ya está en vigencia. Y entonces, esta armonización de normas, estas nuevas normas que nos presentan, va a ser analizado el día de mañana en un evento que ya vamos a consultarle a la doctora Obando. Así es que bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo está? Coméntenos dos cosas. La una, ¿en qué consiste el Código Orgánico Administrativo que nace, como nos decían, de una propuesta de un diputado de la Amazonía, ¿no? Y que ya está aprobado, pese al veto ya entra en vigencia, diríamos, ¿no? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes con todos, encantada de estar en este prestigioso espacio con ustedes, mil disculpas la demora. Sobre el Código Orgánico Administrativo, como bien lo mencionó usted, entrará en vigencia sin duda, independientemente de quién haya o no promovido la ley, estará en vigencia. ¿Y qué trae de nuevo este Código Administrativo? Es lo que nos llama la atención a todos. Es precisamente una normativa de orden jerárquico superior a las normas que nosotros veníamos cotidianamente manejándonos en temas de derecho administrativo, como por ejemplo la Ley de Modernización del Estado, el propio ERJAFE, que es un decreto ejecutivo con el que se manejaba principalmente la función ejecutiva del Estado, entre otras normas, incluyendo el COTAD, para temas de municipios, de GATS, gobiernos descentralizados, pero que estaba dispersa por todo el ordenamiento jurídico, y en este COTAD lo que hace es unificar ese procedimiento para normar el día a día que tenemos los ciudadanos con la administración pública. ¿Se quedan derogadas las otras leyes? ¿Se deroga expresamente? Sí, por supuesto. Incluido, pero bueno, el decreto no, porque ese deberá... Tiene su propia, para la función ejecutiva, obviamente, rige para la función ejecutiva, cada una para su materia. Ya, pero, o sea que este es una, digamos, una codificación. ¿De cuántas leyes? Usted nos recordaba. No solamente teníamos la Ley de Modernización del Estado, muchos principios. Y esta ley de modernización queda derogada. La Ley de Modernización quedaría incluso derogada porque establece un ejemplo de esto, el artículo 28, que establecía el silencio administrativo. Actualmente, cuando entre en vigencia, lo que operará son 30 días de la administración pública. En caso de una no contestación hacia un pedido, se entiende por aceptado. Es una especie de castigo a la administración pública cuando no nos responde a un pedido que Pero eso teníamos, ¿no? Teníamos que era 30 días. 15 días y ahora es 30. Ahora son 30. Pero y con los 15 días se entendía aceptado también. Por supuesto, pero nunca se ejecutó. O si es que no le daban una respuesta a uno, le ponían cualquier cosa, o que trasladaron a tal y se daba por contestado. Ahora en este COA podríamos decir que están obligados a contestarnos sobre la materia. Lo que podríamos decir que con este COA ya podemos ejecutar ese silencio administrativo, que se veía muy complejo a la práctica, como bien lo menciona usted anteriormente, para la ejecución, porque el mismo funcionario público en muy pocos casos aceptaba su culpa. Sí, yo no le contesté cuando debía hacerlo. Claro. Entonces, a la práctica se volvía muy complicado nosotros poder ejecutar ese silencio administrativo. Ahora, a través del COA ya se establece el procedimiento pertinente para ejecutar el silencio administrativo. Veremos cómo nos va. Sin embargo, creo yo que es un avance que ya tengamos esta ejecutibilidad, de poder ejecutar un silencio administrativo a favor de una petición. Usted diría, ya como abogada especializada además en temas administrativos, que esta codificación es beneficiosa. ¿Podríamos partir de eso? ¿O hay que, pese a lo bueno que sería unificar leyes para simplificar incluso los trámites,
hay temas que hay que pulir en este código. Sin duda, habrá temas que pueden mejorar. Ya. Sin embargo, el hecho de que ya tengamos una normativa pertinente para la materia, algo que no veníamos, que no teníamos, que no nos manejábamos, ya es un avance. Además, que se esclarezca incluso la responsabilidad extracontractual del Estado en esta normativa también beneficia para los ciudadanos, para el ejercicio de los abogados, para todos, porque también hay que recalcar que este código no solamente norma a los ciudadanos y también a las empresas, que son personas es un jurídicas, tema jurídico, y también digamos, patrimonios. patrimonios también también. Patrimonios autónomos. Entonces, el contingente de cómo la administración pública puede accionar en contra de no solamente personas, sino también sobre estos patrimonios, por ejemplo, es importante conocerlo y sobre todo aplicarlo siempre en armonía con la Constitución. Y en temas de estos de patrimonio, por ejemplo, le dejan las atribuciones que tiene el COAT, de los municipios, el COTAT. El COTAT. Excelente. Le deja a los municipios y a los consejos provinciales esa administración, pero rige la misma normativa que si yo pido al COTAT, a alguno de los municipios tal cosa, me tienen que responder igual. Lo que establece el COA precisamente, como usted lo menciona, para materias especializadas queda, por ejemplo, el COTAD en tema de GATS, el tema de tránsito, está la ley de tránsito, para cada materia tiene su ley. Una ley específica, pero le remite el código a esa. Al procedimiento, aplíquese por ejemplo, tal. Para procedimiento, como por ejemplo, si se llegase a expropiar un terreno, el procedimiento empieza con una notificación de declaración de utilidad pública. Y ese es un acto administrativo. Y para nosotros, sabemos que en efecto, sí, el Estado, por supuesto, que tiene autotutela, tiene ciertas prerrogativas que no tenemos nosotros, precisamente porque va enfocado a esa utilidad pública. Entonces, teniendo esto como antecedente, es evidente que la utilidad pública estará por cualquier derecho de la propiedad privada de un individuo. Está sobre, digamos, es un derecho colectivo. Exacto. Sobre el individual. Por Entonces, supuesto. claro, ese prima. Ese interés de todos. Y frente a eso, por ejemplo, usted dice, se inicia con una declaratoria de utilidad pública, le notifican al dueño. Por supuesto. Y el dueño puede, ¿qué? Responder, impugnar esa resolución. Tendría derecho, al menos, a ser escuchado, a que se le atienda su petición administrativamente. Y pues, en realidad, ¿el código sí regula eso o no? El código regula el procedimiento ante una entidad pública. Si bien es cierto, en este caso en concreto, como ya habíamos mencionado, en realidad lo que entraría en litigio en realidad es el justo precio, más que la declaratoria de utilidad pública. Sin embargo, sirve el ejemplo para mencionar el procedimiento y la interacción que tiene la administración pública con los ciudadanos, porque no necesariamente puede ser esta declaratoria de utilidad pública, puede ser, por ejemplo, un caso de cuando está un nombramiento de un funcionario público. También es un acto administrativo. Le pongo un caso, sí, que estaba pensando. Se decidió que todos los tenían nombramiento como médicos profesores, ¿no? Odontólogos profesores. En una institución pública. En el Ministerio de Educación. Decidieron que todos se pasaran a médicos u odontólogos. Dejaran de ser profesor, médico, odontólogo. Entonces ahí el ministerio les calificó, pero algunos no les hicieron ese trámite. Se demanda el caso. ¿Ante quién? Ante el ministro de Educación primero, ¿no es cierto? Ese es el procedimiento administrativo, por supuesto. Se le pide a un juez con un amparo porque no se resuelve. El juez resuelve en primera instancia que no, entonces el amparo no se da. Pero después sí se vuelve a tramitar, estos cuentos son 7 años, se judicializa, la Corte Constitucional resuelve a favor a favor del médico odontóloga, y entonces... De un caso particular. Sí, es un caso particular que me estoy acordando todo el trámite. Y la rectora del colegio no aplica. Y entonces ahora regresa a la Corte Constitucional porque el juez dice que no, que le declaran en rebeldía. Claro, desacato. Y en 7 años, ¿a usted le parece que van a ser 8 años? No, claro, en realidad es un... Y eso, el código orgánico, ¿cómo aplicaríamos en esto? A ver. El Código Administrativo ya establece un procedimiento para, obviamente, esas impugnaciones, pero independientemente, eso es lo que hace el Código, pero independientemente de eso, si ya se judicializó en efecto y si ya se
incluso tiene sentencia. tendiendo, y sobre todo la Corte Constitucional, porque Claro. si hablamos de la Esa es Corte ya Constitucional, la la máxima instancia. claro. Entonces, Pero bueno, no ha no habido instancia forma de- propiamente, pero en realidad digamos que Ya es es el último última, punto del Estado por supuesto. al que uno llega, ¿no es Por cierto? supuesto, la Ya. Corte Constitucional tiene incluso el poder de interpretar la normativa Ujú. y si es que ya llegó a esa instancia debería obviamente acatarse la autoridad respectiva. En efecto, es un caso de desacato, pero sirva el ejemplo para mencionar que hay casos que no necesariamente se tienen que judicializar y llegar Judicializar, claro. hacia la máxima incluso autoridad constitucional, sino también agotarlo en una instancia administrativa que ahorra tiempo. Ujú. Si es que se habría Pero llegado si a es un que recurso. se cumple, porque Si es en el que se ministerio, llegó, por ejemplo, supuesto, si se se cumple la ley. demoraron 2 años y medio en decir que no había presentado a tiempo cuando estaban en los documentos que estaba presentado a tiempo. Exacto. También Por eso se tiene pudo que, judicializar. por Sí. supuesto, y de hecho para que la Corte Constitucional le haya... En dado este la tema razón. administrativo se ha generado mucho y lo he estado siguiendo de cerca porque les iban a pasar a todos los médicos y odontólogos al Ministerio de Salud, sacarles del Ministerio de Educación y pasarles a Salud. Y eso está en el limbo desde hace 1 año y medio. Pero entonces las resoluciones, y ahí no sé cómo se aplicaría este código, las resoluciones no son ni del Ministerio de Educación ni del de Salud. El uno dice todavía no me pasan y el otro dice ya van a pasar. Es un ¿Cómo te- se aplica eso? ¿Quién debería dirimir? Primero quien tenga la competencia Ujú. de la materia, ¿no? Quien está dentro, por ejemplo, si tendría que pasar, ¿de quién los funcionarios públicos? quiénes ¿a quién? depende? ¿De quiénes depende? ¿De ¿Cuál es la dónde autoridad? reciben el ¿Cuál es? sueldo? Exacto. El ministro de Educación. Entonces, si el ministerio de esa institución pública a quien responden ellos tendría Ujú. que resolver algo en función de estos Ujú. sujetos jurídicos, tiene que hacerlo en virtud de su materia y la competencia que tiene. Ya. Porque es lo que nosotros mencionamos, mal podría un funcionario público responder por un otro ministerio, Claro. o una subsecretaría responder por Eso es una lo que dicen secretaría, eso es lo que dice el uno y el otro. por supuesto. Pero en el uno están, pagan el sueldo, no se ha cambiado, no hay la ley para cambiarles, pero es una forma, ¿no? Esto que regula entonces, por ejemplo, pongamos otro, la seguridad social, cuando uno reclama la seguridad social, ¿vamos a aplicar el código también o la ley de seguridad social? Aunque el código es una norma superior a la ley, ¿no? Por supuesto, porque es un código orgánico Ujú. administrativo y establecería el procedimiento hacia la misma autoridad, Ujú. hacia la autoridad superior en caso de que no funcione, o incluso hasta la máxima autoridad. Es decir, el COA sí nos... Sí da un sí, camino y da por tiempos, supuesto, y porque además si no duran... es un único, se entiende que la facilidad de esta norma es que precisamente nosotros no tengamos que remitirnos en esto ante el IES, Ujú. son tantos días, ante el otro es otro recurso, sino Es de una un normativa único- general. Exacto, una Y si única es que hay normativa para toda leyes, ya, institución y si es pública. que hay leyes que dicen en estos son 30, en estos 45 días, dependiendo de los casos, esos artículos, si no lo han derogado expresamente, ¿cuál aplicamos? ¿El del COA o el de la institución? O a veces reglamentos internos que tienen, que regulan los tiempos. Por orden jerárquico, Sería el debería ser el Código Orgánico Administrativo. Además, la misma razón, el mismo espíritu de la Ujú. normativa fue diseñado particularmente para dar seguridad jurídica. Si nosotros hablamos Ya. de una seguridad jurídica es precisamente porque garantiza el cumplimiento y la tutela de estos derechos. Entonces, en Claro. efecto, teniendo en cuenta incluso este espíritu normativo, lo que tendría que aplicarse en cualquier caso de confusión o de duda es el Código El Orgánico código. Administrativo. Ya, no sé si usted ya lo debe haber visto. Han puesto el típico artículo que solían poner, Hasta derógase todas las leyes que se opongan a esto. En las transitorias. Sí, está en la transitoria. Las encontramos en las transitorias. Está hecho un listado de leyes que se derogan, Sí. pero no se suele mencionar los reglamentos. Quizá es porque es función del Ejecutivo, ¿no? Por supuesto, tiene la potestad reglamentaria el Ejecutivo. Pero eso debería entonces reformar en virtud del COAS, porque vamos a encontrarnos, y no sé si a usted le ha pasado, que algunos reglamentos van a chocar con este código. Por supuesto, muchísimos Sí. reglamentos y es la potestad meramente, como usted lo mencionaba, del presidente para normar. Pero también tengamos en cuenta que el reglamento sí va destinado para cada ley. Ya. Entonces sí, al menos tendrían una
armonía, por decirlo así. Sin embargo, todo lo que esté en contra, incluso yo me recalco dentro de la jerarquía normativa, una ley orgánica está incluso por encima de un reglamento. Claro. De un reglamento, Sí. ya sea expedido ya sea por el presidente o por la propia entidad. Y algunos reglamentos que a veces van más allá de la ley, que uno puede decirlo son inconstitucionales, Son inconstitucionales entonces, y no se puede pero y aplicar. se aplican. No, en realidad tendría La ley de comunicación, una demanda por de ejemplo. Inconstitucionalidad. Ah. La ley de comunicación tiene muchas demandas de inconstitucionalidad, Sí, pero, no es la única, pero, claro. no es el único Entonces tema ahí puntual. no es cuestión de tener razón, sino de que alguien nos la dé. Por supuesto, y para eso estamos Y nosotros, ¿no? entonces, Siendo los nosotros abogados. actores Ya. del mundo jurídico, de la vida diaria, incluso a tratar de aplicar y fomentar sobre todo la aplicación de la Constitución. Yo estoy a favor en Ya. muchísimas cosas de este Código Administrativo y sobre todo creo Sí. que la misma Asamblea Nacional, al revisar los vetos que dejó el anterior presidente, más bien se ratificó en el texto original que tenía. Se porque ratificaron se en el ratificaron texto. en En algunos, fue todos, parcial, no, en fue todos, parcial. pero ya. al menos en algunos muy importantes se ratificó en el texto Ya. original precisamente por guardar la constitucionalidad. Porque, Ya. por ejemplo, se mencionaba la notificación, que un acto administrativo tiene que estar, surtir a efectos jurídicos desde que yo le aviso, le Ya, notifico. desde estar Desde la notificado. notificación. Entonces, si es que lo que establecía el veto que dejó el anterior presidente, por el contrario, decía que una vez expedido ya debía estaba. surtir efecto. Y no, yo podría claro, estar yo no perjudicada conozco, y no podría claro. impugnar, no podría prestar Y ahí información. viene otro caso que hemos tratado y hemos seguido, un caso de la Contraloría. Mandaron una notificación por correo electrónico al trabajo donde ya no estaba 6 años. La persona a la que le Nunca le notificaba, eso es, no le notificaron, ¿no es cierto? por supuesto. Pero además dice, sí, ya se le envió y ya está. No, por supuesto, la idea de vivir en democracia Claro. es, con todo el rigor de la ley, que exigir el cumplimiento de nuestros derechos, de nuestras garantías, y precisamente la notificación es un debido proceso para que Claro. yo como ciudadano y yo como abogado pueda plantear las Sí. acciones que mi cliente necesite o se vea asistido. Si después para una citación en este mismo caso de la Contraloría, no sé si hay un tiempo para notificar desde la resolución o desde lo que tenga pero si le entregan 3 meses después, cuando ya han resuelto. El tiempo de la notificación surte efectos con la notificación. Si no me encontraron, si es que yo no tenía el domicilio, si no tenían la dirección y todo eso. Empieza el hecho Apenas jurídico, es la notificación. Entonces se pueden demorar muchísimo tiempo, pero desde que surte efectos, efectivamente, y tiene muchísima lógica. Claro. Este código entonces igual le va a normar a la Contraloría, como le va a normar a todos los ministerios, en procedimientos, en plazos, en principios que declaran ya, y con el SRI. Con el SRI también hay un y hay una parte tributaria muy puntual. Hay todo un capítulo tributario que establece cómo debería efectuarse los reclamos administrativos en temas. Y le dan tiempos para resolver, porque a veces le dan tiempo hasta para cuando uno puede demandar, pero para resolver uno tiene que esperar, como en el caso de educación, que le digo 8 años. 30 días en caso de una respuesta, por ejemplo, cuando hablábamos en el tema del silencio administrativo, para que se entienda eso, antes tenían 15 días y hoy por hoy, cuando entra en vigencia el Código Orgánico Administrativo, la administración pública tendrá 30. ¿Cuándo entra en vigencia? Pensé yo que estaba. Cuando se sancione en el registro oficial. Cuando se publique ya. Porque entonces vino con el veto que era a finales del gobierno del economista Correa y el Congreso ratificó una parte y se allanó en otra. Correcto. Y entonces apenas se publique, que capaz puede ser en este fin de semana, posiblemente, mientras ustedes están hablando de eso. Ahora cuéntenos, luego voy a volver sobre la temática del código. Cuéntenos qué actividades tienen el día de mañana, es en el barrio, de qué horas a qué horas es, y qué nos están planteando a la ciudadanía. Yo creo que muchos de los periodistas, de los otros, claro, porque hay cosas que hay que seguir a la función pública para incluso poder guiar a la ciudadanía que puede hacer, ¿no? No, sin duda. Claro. Nosotros somos actores de la vida política, incluso como ciudadanos, como
Sí, la política nos afecta a todos. Por supuesto, lamentablemente por la coyuntura política todos estamos enfocados en los casos de corrupción Claro. y no le damos importancia normativa que A lo que nos está afectará de pasándonos aquí, por debajo del agua. por supuesto. Pero en este caso parecería, por lo que usted ha dicho, por todo lo que usted ha dicho, parecería que este es un aporte en realidad. Será de los pocos que han hecho la asamblea anterior. Por supuesto, habrá cosas que mejorar sin duda alguna, pero la aplicación depende de nosotros. Ya. La aplicación, incluso alegar cualquier inconstitucional posteriormente, todo lo que surta después de esto será también nuestra responsabilidad. Usted al revisar este código encuentra que si es constitucional, están tratados todos los temas cubiertos desde el Estado frente a los ciudadanos. Yo diría que el veto era muy inconstitucional. Ah, ya, el veto tenía inconstitucionalidad. Muchísimas inconstitucionalidades y era bastante alarmante, precisamente con lo que habíamos mencionado con con la notificación. Ajá. Y bueno, si se escapará algún tema, es posible. Sin embargo, que no se hayan allanado y se hayan ratificado en el texto original, sí me parece un gran aporte, porque había muchísimas inconstitucionales en el veto enviado por el anterior gobierno. Ya. O sea que la Asamblea respondió más al trabajo que habían hecho como Asamblea que como comisión. Sí, bueno, sería un primer acto así de demostración de que la Asamblea tiene posibilidades de defender su trabajo. Sí, ¿no? porque de hecho este fue el último veto. Actos de colegislador del antiguo presidente. De la anterior administración. Entonces, más bien, esta asamblea, al no acogerse a muchos artículos que personalmente considero inconstitucionales, ha dado una muestra de actuar en derecho. Además de esto de la notificación, ¿qué otra cosa encontraba usted inconstitucional en el veto? En el veto constitucional, además de la notificación, se establecía, por ejemplo, me parece, que no estoy muy segura, el momento de la notificación. ¿Ya? Bueno, Perdón, siga, no se preocupe, ya se nos... perdón, que estaba muy cerca, pero sigamos, ¿sí? Sí, bueno, en realidad ese era el que más me llamaba la atención a mí en cuanto a inconstitucionalidad. El resto de artículos, la Asamblea no se ratificó y digamos que ese era el más importante. Ya. ¿En cuántos capítulos, podríamos decir, no está constituido el código? El Código Orgánico Administrativo empieza con los principios, la organización administrativa, hacia quienes va dirigido la normativa, administración pública, la organización administrativa, la responsabilidad contractual que tiene esta administración, un capítulo especial para el tema fiscal, el procedimiento administrativo, que ya lo habíamos mencionado, en su gran preámbulo, que son básicamente lo que debería normar un cuerpo de esa investidura. Y usted diría que lo más importante es lo de la tramitología. Por supuesto, que se le dé un único trámite a todo lo que estaba disperso y que nosotros como ciudadanos también empezamos a conocer sobre este derecho administrativo, porque el derecho administrativo es precisamente las reglas de juego para esa interacción que tenemos todos nosotros con el Estado y que en nuestro país ese Estado cada vez crece más, no sabemos incluso qué futuro tenga, pero tenemos sin duda las mismas 5 funciones estatales, son los 5 famosos poderes del Estado. El Consejo Nacional Electoral, participación ciudadana, la misma Asamblea tiene esa dualidad porque esa institucionalidad, porque no solamente actúa como aquel órgano para legislar, sino que también emite actuaciones administrativas y además de fiscalizar, sino que también emite actos administrativos. También para su propia administración, para su propia administración. Y lo mismo pasa en el CNE. Y antes había una ley específica para el manejo de la Asamblea Nacional. Ahora es ya todo al igual que la administración pública. En procedimientos administrativos, por supuesto, tendrá sus particularidades que regularán su materia, sin duda, como por ejemplo la asociación de empleados de la función legislativa, que la tenían, que la han tenido muchísimos años y que les beneficia a los empleados de la Asamblea y por supuesto se regirán a esas leyes. Una normativa nueva que uno pueda resaltar de esta codificación
Ya está. O La sea, responsabilidad extractual que le habíamos mencionado ya. anteriormente. ¿En ¿De qué qué se trata? consiste esa, sí? Por supuesto. La responsabilidad extracontractual es aquella que no está en la ley. Ya. No está, perdón, no está en el contrato, sino por el contrario, está en la ley. Ujú. No está en un contrato en el O sea, que... no necesita ponerle por escrito porque ya está en la ley. Es decir, lo que hablábamos de la ley de comunicación, sí. el servicio público de comunicación masiva. Por ejemplo, ¿quién tiene por prioridad entregar ese servicio? Si es un servicio público. Claro. El Estado. Si es que Y ese se puede servicio público es concesionarse. ineficiente, es inoportuno, no cumple con los principios que debería tener un servicio público y falla ese servicio público que no es ineficaz, por ejemplo, yo puedo también demandarle al Estado esta responsabilidad extracontractual. No tengo un contrato en el que el Estado me promete una información veraz, oportuna, pero es la obligación amplia, del Estado. verídica. Ya. No, pero está en la ley, la tengo en la Constitución, que el Estado es el responsable, tiene Claro, la si es un obligación servicio de público. darme un servicio eficaz. Entonces, si es que yo me veo perjudicada, por ejemplo, por una información Ya. de la ley, o incluso sea, basada en la misma ya. ley orgánica de comunicación, yo podría perfectamente exigir al Estado la... A este caso es interesante. A ver, y le planteo así para que nos describa. A ver, a una demanda al diario Expreso que está discutiéndose por un tema de una fotografía o una publicada noticia en falsa primera. podría ser. Pero digamos esta que está ahí en el caso para que vea usted. Y dice, claro, yo podría demandarla al Estado diciendo que no controló al diario Expreso. Ante el contencioso administrativo le demandaría al Estado, Ya. sí, en la representación, por ejemplo, si es que el diario es público, para al Solo si el representante, diario es público. o también si es privado, porque Porque el si quien dice tiene que la es un servicio principal público, responsabilidad es del Estado. Exacto, de acuerdo a la Constitución. Ya. Entonces yo tendría, si el Estado luego repite la acción hacia el medio privado, será una cuestión entre el Estado y el medio privado. Sin embargo, yo, como ciudadana perjudicada por una información inoportuna, no veraz, tengo el poder de exigir al Estado Que haga cumplir que cumpla mis con derechos. mis derechos, exacto, porque es un servicio público. Y eso es lo que yo mencionaba, he venido mencionando, esta es la responsabilidad y ese es el contingente de declararlo como servicio servicio público. público. Y bueno, entonces está esta parte en cuestión de derechos humanos. ¿El código tiene un tratamiento especial o es igual con todos los derechos? Yo le diría que el tema del procedimiento administrativo sancionador, cuando hablamos incluso de derechos humanos, de un debido proceso, Ya. le falta en procedimientos puntuales, que lo voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, cuando el municipio me sanciona con una multa, cuando yo estoy en la vía pública con... Mal estacionado. o mal ¿no? estacionado, que ese es tema de tránsito. Es Sin embargo, tránsito. nosotros nos multan ya. y no tenemos un procedimiento. Nosotros tenemos que pagar la multa y Y luego... luego. ¿Y ahora impugnar. este código cambia eso Esto o no? no cambia, pero es un tema de derechos humanos porque nosotros sí deberíamos tener un debido procedimiento en el cual la administración pública también yo tenga una instancia en la cual sea escuchada la otra parte incluso antes de ser sancionada. Si bien es cierto, la administración pública funciona con esta diligencia porque va obviamente a normar el orden público, sin embargo, como derechos humanos nosotros tenemos un debido proceso. Que seamos escuchados ante una autoridad en la igualdad de condiciones, sí. porque la misma autoridad administrativa podría haber cometido un error, podría tranquilamente haber interpretado una línea de tránsito y a mí me ha pasado que, por ejemplo, saliendo de Riobamba, en la carretera, muchísimas veces hay policías que están pendientes para retirar, para revisar documentos. Y, por ejemplo, yo estaba, no pasaba absolutamente nada, no había cometido, y más adelante, había una nube de neblina. Y el policía me multó porque yo no tenía encendidas las luces. Y había neblina. Pero para el policía, por supuesto, yo ni siquiera la alcanzaba a ver porque estaba adelante. El policía sí había estado ya. El policía ya me multó por no haber tenido encendidas las luces. Entonces impugné y expliqué
en base a la ley de tránsito, que las luces son en lugares oscuros, cuando sea necesario, evidentemente en un lugar de vigilancia. Por lo tanto, en el sitio en el que yo estaba no era necesario, y sobre todo pasar a las 6 de la tarde. ¿Y alguien resolvió eso? Ahora, sí, fallaron a favor. ¿Ah, sí? Ah, sí, pero... porque logré demostrar, en efecto, que era. De que hecho, la neblina estaba más allá. ¿por qué lo digo que era en realidad mi caso? Porque fui la abogada del caso y en realidad yo le defendía al conductor que estaba conmigo. Yo fui la abogada del caso y él fue directamente a quien lo multaron. Pero obviamente yo sabía perfectamente que la multa no estaba correctamente aplicada, claro. Entonces, por eso fuimos a un procedimiento judicial ante la autoridad respectiva y logramos demostrar que el error sí fue de la administración, en este caso representada por un oficial de tránsito. ¿Cuál es la conclusión de este ejemplo? Que no siempre una multa significa que esté correctamente emitida. Claro. Y que nosotros como ciudadanos, antes de que se nos castigue con la multa, con el pago, y por tiempo, incluso por el debido proceso, deberíamos tener Pero lo que pasa es que si usted no paga la multa, sobre todo en tránsito, primero se le van generando unos intereses altísimos y después tiene que hacer un trámite, tiene que buscar un abogado. Y el entonces, tiempo, el valor, sí, por supuesto. Entonces dice, pago la multa. Claro, pero... Y eso no es correcto. Nosotros sí deberíamos sobre todo si estamos, opinar, ¿no? Con las normativas. Si es que estamos convencidos de que no hemos cometido una infracción. En este caso yo era la abogada y obviamente yo le asesoré y estaba pendiente y sabía que estaba injusticia. Y como todo abogado tenemos muchísimas veces en el mismo espíritu esta ansiedad por pelear por la justicia. ¿Qué diferencia entre la función pública, los gobiernos seccionales y las entidades autónomas con este código? El Código Orgánico Administrativo sí norma procedimientos que no podrían estar encargados por el COTAD, el Código Orgánico de Autónomos Descentralizados, porque exacto, en temas puntuales que sí los contempla el COTAD, por supuesto, en virtud de la materia y además porque también es un código orgánico. O sea, en nivel de ley están igual. Por supuesto. Se aplica por materia el otro. Por supuesto, exacto. Y, por supuesto, temas que no contemple el código, el COTAD. Se vuelve una especie de sustitutivo el código. Se aplica el Código Orgánico Administrativo, porque sin duda los gobiernos autónomos descentralizados forman parte de la administración pública. Sí, e incluso dependen de la administración central, en presupuesto y en muchísimas materias más. Ustedes mañana, ¿cuál va a ser el trabajo que van a hacer en la mañana? ¿Será o es todo el día? Mañana nosotros tenemos una capacitación del Código Orgánico Administrativo de 8 a 5 de la tarde. Ah, es todo el día. Es todo el día, tenemos una jornada intensiva académica para tratar temas del Código Orgánico Administrativo. Con varios profesionales. Son 4 panelistas, somos 4 profesionales especializados en Derecho Administrativo, el doctor Edgar Neira, la doctora María del Carmen Jacome, María de Lourdes Solórzano y yo, que estaremos tratando todos los capítulos del Código Orgánico Administrativo, porque es de vital importancia que todos conozcamos, especialmente los abogados, sin duda, porque incluso el tema administrativo está en todas las ramas, incluso en el tema penal. En materia penal, también hay un marco, un procedimiento. ¿Cuándo influenciaría, por ejemplo, los principios, los tratados, cuando son delitos en contra de la administración pública? Claro. Porque, por ejemplo, en un caso, que un chico esté protestando en la calle, y que sea detenido por un delito de ataque o resistencia. ¿Cuándo se comprobaría en realidad que se está agrediendo a la fuerza pública? Con el nombramiento, con la acción de personal hacia el policía. Si es que estaba delegado en función de la administración pública para estar ahí. Entonces, o sea que lo primero hay que probar por qué estaba ahí el policía. Exacto. Porque no es que puede actuar en cualquier parte. La acción de personal, ¿cómo le representa el policía? Está ejerciendo en realidad su trabajo en función de la administración pública, porque ahí se aplica, se ajusta al tipo penal de ataque o resistencia, si no sería una contradicción. Si les acusan en cambio de subversivos, de actos de terrorismo. Peor. Sí, ¿no? Por supuesto, en realidad se tendría también que demostrar, comprar, obviamente, el tipo penal si se ajusta o no. Sin embargo, en el tema puntual de la administración pública, el derecho administrativo ayuda para que cualquier profesional, incluso en el tema penal,
sepa y conozca la competencia de los funcionarios públicos, de la administración pública. Es decir, ¿cuál es la competencia? El derecho administrativo si es una herramienta útil para las otras ramas del derecho. El derecho administrativo, usted diría, norma entonces nuestra relación con el Estado. Por supuesto, de sin todos. duda alguna. Y las empresas, por ejemplo, veamos unos dos ejemplos. ¿Podríamos topar algo de Odebrecht? Por supuesto, sí, sin problema alguno. En el caso de Odebrecht, unos dicen una cantidad de estudios fuera de lo que se necesitaban y que parecería que ese es el mecanismo que usaron. Pero es contratación pública. Sí. Por supuesto, es contratación pública y en efecto el funcionario público tendría que cumplir con lo que la ley manda. Si obviamente incumplió su función administrativa, además de incumplir como funcionario público, también acarrea una responsabilidad penal, porque sabemos que los funcionarios públicos no pueden usar fondos públicos de forma errónea. La ley. Por supuesto, y eso sí es un tema penal propiamente dicho. Y obviamente el funcionario público tiene que cumplir con toda la altura del caso con sus funciones, con la responsabilidad que embarca. El contrato se vuelve una norma para las dos partes, ¿no es cierto? Una norma jurídica sería. Por supuesto. El contrato para las dos partes. Y esto, por ejemplo, en algunos casos vemos, y le hemos visto al vicepresidente decir, ¿por qué no dice la prensa que contratamos 50 millones de dólares más barato de la que nos ofrecía en otro precio? Pero él se olvida de decir que en cambio al final, cuando se liquide el contrato, costó 120 millones de dólares a diferencia de lo que contrataron. No, independientemente de eso, creo que lo que le corresponde no solamente a la prensa, sino a los ciudadanos, también es una veeduría en cuanto a un seguimiento de rendición de cuentas. No necesariamente cuánto ahorramos o cuánto aparentemente hicieron eficazmente, porque si lo hicieron, ese es su trabajo, no tenemos que condecorarlos. Y agradecer, por supuesto, porque por haber hecho, para eso se gana. Cumplir con lo que la administración pública tiene que hacer. Y esa administración pública es de todos los ecuatorianos. Entonces, independientemente de que tengamos que estar condecorando, que no lo tenemos que hacer, lo que nosotros sí tenemos que hacer es, como ciudadanos, pedir una rendición de cuentas y obviamente fiscalizar. Está previsto la rendición de cuentas, pero lo que hemos visto en estos 10 años es cada año una cantidad de cócteles en donde hay unos discursos. ¿Eso es rendición de cuentas o cómo deberíamos interpretar una rendición de cuentas? ¿Hay que sentar ahí una asamblea a la gente, invitados a veces ellos mismos? ¿O cómo es una rendición? Francisco, ¿cómo debería ser? Creo que todos estamos indignados en realidad, independientemente de cualquier tema. Creo que la indignación es unánime y la verdad también nos sorprende que nosotros obviamente estemos impávidos ante asuntos como esto, ¿no? Porque en realidad nosotros no tenemos que ir a aplaudir a un funcionario público, tenemos que ir a que nos rinda cuentas. Como ciudadanos, independientemente del tema legal, político, legal, creo que es incluso hasta lo justo. Y bueno, hablando de quehaceres políticos de administración pública, la ciudadanía tiene que entrar en razón sobre los fondos públicos. La cosa pública, la administración pública es de todos, es de todos. Y nos incumbe porque son nuestros impuestos de todos nosotros con los que se está jugando. Le pongo otro ejemplo de esto. Políticamente se sabe que cobran, por ejemplo, una cuota a todos los que están trabajando e ingresaron por este gobierno. Hay gente que dice, sí, yo deposito en tal cuenta. ¿Hay una atribución estatal para que del que está gobernando y su partido puedan exigir cuotas a los funcionarios públicos? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Y recordemos incluso que cuando empezó el gobierno de Rafael Correa, cuando el caso del hermano, el mismo presidente prohibió, porque si habría considerado, creo yo, en el inicio de su gobierno que eso está bien, no habría emitido luego alguna prohibición para que contrate su hermano. Lo que pasa es que dijo que le den por terminado los contratos y le metió al Estado en un lío, porque no es una decisión presidencial y el código debe decir algo, el dar por terminado los contratos porque el presidente... Claro, representa al Estado, si bien es cierto, representa al Estado, la terminación unilateral de contratos sí está contemplada incluso como una prerrogativa del Estado.
pero Porque, en virtud de la institución con la que ha firmado por y en base a algo debe por ser. supuesto, pero ese es un ejemplo del Claro. hiperpresidencialismo que teníamos anteriormente. Y sin duda a lo que yo iba, Que está ahí. independientemente de Ajá. eso, sí es a la razón, a la naturaleza de la norma, del qué está bien Ya. y qué está mal. Porque en función de eso la norma tiene que aplicarse y en función de eso Claro. se creó la norma. La norma no está para aplaudir a los servidores públicos, sino Sino para para fiscalizarla. Entonces, Ajá. tiene que responder a todos, porque Ya. independiente, creo que este gobierno, hablando ya de política, Claro, sí. nos está permitiendo, no, Está lo abriendo que- un espacio está distinto, hablando un ¿no? espacio distinto para que nosotros sí expresemos nuestro punto de vista a lo que creamos que está bien o que está mal. Ya. Y evidentemente creo que casi la gran ciudadanía sí está en contra de muchísimos actos. Gabriela, una de las cosas que se ha visto y que preocupa en el tema de la Contraloría, que supongo yo también tiene su propia ley, pero habrá cosas que tendrá que hacer con el COA, ¿no es cierto? Por supuesto, el mismo tema de Ya. organización administrativa, de subrogación de funciones, Ajá. qué es lo que pasa cuando, bueno, cuando hablamos de función Sí. ejecutiva, Ya. nosotros sí mencionamos que esta función ejecutiva tiene ya el mismo ERJAFE, que es el Ya. decreto ejecutivo mediante el cual se norma. Y sin duda, por ejemplo, en temas de la Contraloría, cuando nosotros hablamos de los procedimientos Ujú. administrativos, de actos administrativos, tiene que aplicarse ya el procedimiento del COA. El procedimiento administrativo, por ejemplo, sí puede ser la destitución de un contralor, En virtud de la ley virtud orgánica porque, de la Asamblea, por supuesto. del órgano legislativo. Pero ahí le Pero planteo el caso de la subrogación. Cuando por estamos ejemplo. hablando del caso en realidad de la Asamblea como Ajá. tal, Porque es el único que puede destituir al Contralor. claro, pero No hay en efecto, nadie claro, más, pero ¿no? no, este como tal lo está haciendo con su facultad de legislar, claro, y no es un fiscalizar. tema propiamente administrativo porque no lo hace con esa facultad Ya. de administración Ujú. pública que en general Ah, tienen las ya. demás instituciones, Ajá. sino como tiene Como que un posesionar. Quien lo como- elige el concurso, sí sabemos incluso que es otro poder, Ya, que es claro. el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, y lo Y posesiona lo el Congreso, posesiona pero el Congreso. el único que puede, a través de la fiscalización, Es la Asamblea. es la Asamblea Nacional. Claro, pero es una fiscalización, sí, como bien Es lo mencioné, más bien política, política, sí. por supuesto, es más bien política. Y en este tema de la subrogación, si es que, bueno, ya renunció el Contralor, pero el Contralor subrogante que no aceptó una orden, digamos, una acción de personal en donde le dejaban a él fuera de la Contraloría y nombraba a otro, el Contralor, pero él dijo que no, que si él quería que le cambien, que venga y lo destituya a él mismo. Bueno, Esa discusión, ¿qué es? ¿Quién debería subrogar al Contralor en ese caso? lo que debería pasar en Y este eso sí es escenario, administrativo. Sí, sin duda, en realidad, porque estamos hablando Manejo de del personal. Y del subrogante. Pero tenemos que recordar también que quien elige es el Consejo de Participación Ciudadana. Y que, Pero al Contralor. por supuesto, pero si el subcontralor le nombra, digamos, el Contralor nombra a lo su nombra a él, subcontralor. por claro. supuesto. Pero si es que el Contralor está, incluso que en el caso puntual, Ujú. también se podría, él ya renunció, si bien es cierto. Pero digamos pero que lo mientras subroga, estaba- pero es un tiempo. Claro. Pero si el Contralor él no lo puede nombrar, porque a él Ujú. lo nombró el Consejo de Claro. Participación Ciudadana. Entonces, él no puede nombrar, digamos, Ya, no puede entre sus ratificar amigos ni nada, ¿sí? y te quedas tú. Te encargo ya. No puede pasar Ah. eso porque es una autoridad quien tendría en caso de que, por ejemplo, me refiero permanentemente. Ujú, claro. Y sabemos Tiene que que ser no sabemos nuevo, si un regrese. concurso. Exacto. No, ya presentó la Exacto. renuncia. En caso de que entonces. no, por Claro, hacerlo si no hubiese didáctico. tenido la Por supuesto. renuncia, podía regresar y Y- ejercer el cargo. Y él sí delegaba sus funciones Ya. al Claro, lo que subrogante. pasa es que si venía ya Pero no... exacto, ¿qué pasaba ahí? No podía, bueno, ya quedó Contralor. Todo Claro. lo contrario, tenía que pasar por el Consejo de Participación como autoridad nominadora. Si Y eso yo, entiendo por que eso ejemplo, no va a yo pasar. podría impugnar las resoluciones del señor Celi, del doctor Celi, como contralor subrogante, Por supuesto. en virtud de Del que, COA. claro, Cuando esté y en en vigencia, por virtud, supuesto. claro, y en virtud de que yo considero de que él no está nombrado legalmente, ¿Sí? Por supuesto, porque en realidad, digamos que eso no. es una inseguridad jurídica, entonces ahí, ¿no? Porque las resoluciones de la Contraloría, si a ¿Cuál? alguien se le ocurre que está en discusión el nombramiento, Podría como a mí, alegar yo que creo no. que está en discusión,
podría entrar entonces que una especie de... a una disputa en cuanto a la legalidad de las actuaciones administrativas, de esos actos administrativos. Ya. Y podría entrar perfectamente a un análisis jurídico si ese acto administrativo cumple con todos los requisitos legales para que surta a la vida jurídica. Por ejemplo, ahí tiene usted ya un acto como de legitimación del actual contralor, encargado o subrogante, como se lo quiera llamar. Por supuesto. Acaba de hacer un informe diciendo que el tema de la deuda al Seguro Social por parte del Estado está vigente. Eso le consolida, pero también el gobierno podría decir, este no es el contralor. Claro, de hecho el informe tendríamos que analizar incluso los efectos jurídicos que tiene este informe. Ya. Entonces, los informes incluso no se los considera propiamente como un acto administrativo porque no surte efectos jurídicos sobre ese informe. Ya. O sea que No el informe ¿no es vinculante? Son informes que sí presenta ante la administración pública, pero a raíz de ese informe, ¿qué podría pasar? Es un informe que puede presentar un ministerio, es un informe, no surte. Cosa distinta sería que el mismo Contralor ya le imponga una glosa. Una glosa. Pero le está diciendo que tiene que revisar que desde el punto de vista de la Contraloría, y lo que no hemos visto es un pronunciamiento ni de la Superintendencia de Bancos, ni de la Superintendencia de Compañías, a la que ahora está el Seguro Social integrado, ¿no? Porque antes era de la Superintendencia de Bancos, esencialmente. Claro, pero sigue siendo un informe. Claro. Entonces, cosa distinta. O sea que el gobierno tiene razón al decir que van a estudiar si las recomendaciones de la Contraloría son... Por supuesto, porque son recomendaciones. Claro, el tema de la deuda todavía está en discusión. Por supuesto, porque no hay un acto administrativo firme al respecto. Eso tendría que hacerlo el Seguro Social. Le corresponde, sin duda, al Seguro Social. Y al Ministerio de Finanzas. Y si es que existe alguna irregularidad, sí le corresponde al Contralor pronunciarse, pero no con un informe. ¿Qué otra cosa destacaríamos de este código? Se nos está yendo ya el tiempo. ¿Qué destacaría usted de este código administrativo y qué les va a dar como novedad? En principio les darán ya copia de lo que va a ser publicado en el registro oficial, ¿no? Sí, ustedes sin duda, tendrán pero ya el aporte obviamente texto. Va más allá del... Claro, de dar el texto. Pero, por supuesto. Y en principio, claro, ustedes han venido trabajando en el análisis y en el seguimiento. Por supuesto, ¿sí? En realidad los profesionales que dictarán la conferencia del día sábado son expertos en la materia y le han dado un seguimiento constante a esto. Bueno, éxitos entonces, Gabriela, que esté bien y que comencemos con esto un poco a socializar, como solía decir el gobierno anterior, el tema del código, a que lo conozcamos. Supongo que en el registro oficial se puede conseguir ya el código, en la página electrónica de la Asamblea ya está también. Ya publicarán, aunque ahora es muy difícil a veces publicar leyes porque no sabe cuánto tiempo van a durar. ¿Este cree que tendrá larga vida o no? Yo espero que tenga, que tenga larga vida. Que usted no está pensando esta parte, sí deberíamos revisarla. Sin duda, incluso el tema que acabamos de mencionar sobre el tema del procedimiento administrativo sancionador es un tema muy importante que se lo tiene que revisar, pero ya el avance es grande. El avance es grande. O sea, quedémonos entonces que sí hay un avance, que hay temas que se los puede ir puliendo. Por supuesto, y que tenemos que estar todos al tanto de lo que está aconteciendo en cuanto a la regulación de esta relación de nosotros como ciudadanos con la administración pública. El avance, como bien lo mencionábamos anteriormente, es que ya tengamos esta noción de derecho administrativo, que no creamos que el Estado puede hacer absolutamente todo lo que desea. Gabriela, entonces, ¿qué deben hacer si quieren participar mañana con ustedes? Nos pueden contactar al correo contacto@legalbureau.com.es. Perfecto, entonces está dicho, ha estado con nosotros la doctora Gabriela Obando y el Código Orgánico de Administración, que nos va a llevar, sí, en realidad a una, no sé si una nueva relación, pero sí con una normativa mucho más clara. Gracias por venir, Gabriela, un gusto. Muchísimas gracias. Nos estamos encontrando el día lunes. Es la 1:00.